cuando hacemos, estamos en plan de tratar de contar. De hecho, con el grupo de pediatría de la Asociación Colombiana, estamos tratando de diseñar un estudio multicéntrico para contestar esa pregunta, pero podamos aplicarla, esa respuesta, pero teleológicamente lo que sí les puedo decir, que justamente es la base de este estudio que podemos hacer, que actualmente ya invito a todos los que quieran sumarse, se van a informar de este protocolo de la asociación cuando yo quiero lanzarse. Lo que sí les quiero adelantar es que fundamenta esta idea de que la dosis seguramente debe ser distinta en los ancianos, es que básicamente la ecuación de Golgi, que hoy es en la que basamos el KTB, la dosis de diálisis, se nutre de una serie de ingredientes, tales como la tasa de generación de urea, el volumen de distribución de la urea, que es el del agua, y la superficie corporal, que están decididamente cambiados en la persona anciana. Es decir, la tasa de producción de urea es menor, no solamente porque comen menos carne los ancianos, sino porque su metabolismo acerca de un 20%. También sabemos que el volumen de distribución de la urea es el del agua. El agua corporal está reducida en los ancianos, sabemos que los hombres tienen un 50% de la proporción de agua, las mujeres un 40%, contra un 60% de adultos jóvenes. Entonces, esperar tecnológicamente que las dosis de diálisis en los ancianos pudiesen ser menores que en las personas adultas. O sea, como les digo, en materia de investigación. Por ahora es una fuerte sospecha de hipótesis. Del otro lado, lo que tenemos es que la sensibilidad de la urea está aumentada en los ancianos, como está aumentada en los diabéticos, y eso sería la contrahipótesis, digamos, de por qué los ancianos, a pesar de, por su antropometría, su metabolismo basal, empiezan a requerir menor dosis de diálisis, tal vez por otros aspectos, como la sensibilidad de la urea, empiecen la misma dosis de un adulto. Entonces, dada esta controversia de las hipótesis, porque yo personalmente creo que pesa más el metabolismo, uno debe hacer una investigación formal para entender si la dosis debe cambiar o no. Así que eso por ahora es un interrogante, pero voy a entrar en algo que ya está un poco más definido, que es la prescripción de la diálisis. La siguiente, por favor. Un poco lo que decía antes, perdón, ¿no? ¿Por qué baja la masa en los ancianos? Baja porque la masa magra es una comparación que tiene mucho peso en Golgi y hay un sarcopenia. Normalmente ustedes saben que las personas ancianas tenemos una reducción de la superficie corporal y también, por supuesto, reduce la superficie corporal. Sabemos que el tamaño de la persona se reduce por reducción de la altura de las vértebras y demás, y entonces también eso hace que la menor masa corporal, como dije antes, teleológicamente requiera una menor dosis de diálisis en los ancianos. Bien, ahora bien, como muy bien dijo el doctor García, la fragilidad es un elemento que no podemos dejar de evaluar, yo diría no solamente en la nefrología, en toda la medicina interna, porque ya estamos en una época en donde hablar de edad no alcanza. Antiguamente uno decía, daba la edad de la persona, ¿por qué? Porque esa edad era un pronóstico, ¿no es cierto?, sobre la enfermedad de la persona. Pero hoy en día la edad hay que complementarla con la edad funcional. Y tenemos muchas formas de ajustar la edad funcional, pero una de las más validadas es la fragilidad. Así que la fragilidad debiera ser hoy un ingrediente obligado de la historia clínica, como lo es el sexo, la edad y las comorbilidades del paciente. Eso es una cosa que ya hoy en día la tenemos que incorporar al quehacer cotidiano. Entonces, la fragilidad, recordemos que, definida de forma sencilla, es la pérdida de la homeostasis corporal, o sea, de la rigidez
en la adaptación a los cambios. Esa sería la definición más global. No solamente los cambios físicos, sino psíquicos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Se produce en los ancianos lo que se llama la homeosclerosis, que es la existencia de una homeostasis, pero con márgenes mucho más pobres de oscilación, con lo cual es más fácil caer en la complicación ante un estresor. Entonces, lo que le ocurre al frágil es que ante los estresores se complica con facilidad. O sea, no se adapta a los estresores tanto físicos como psíquicos, porque hay fragilidad psíquica también en el anciano. Bien, desde el punto de vista fisiopatológico, esta definición global que les acabo de mencionar, se traduce en que los grandes órganos reguladores de la homeostasis, el sistema nervioso, el aparato cardiovascular, el riñón, todos ellos tienen reducida un 30% su funcionalidad, su reserva funcional, mejor dicho. Y eso es uno de los ingredientes de la fragilidad que presenta la persona. Eso se traduce en la disendocrinia y una alteración también de la regulación nerviosa y una instalación por una alteración de la regulación del sistema inmune de una inflamación crónica solapada. La siguiente, por favor. Bien, vemos entonces que los trastornos hormonales son aumento del cortisol, por ejemplo, caída de las hormonas sexuales, una alteración de la regulación inmunitaria que lleva a un estado inflamatorio crónico. Todo esto genera, exacerba la sarcopenia. La sarcopenia es uno de los ingredientes que cataliza el círculo de deterioro propio de la fragilidad. La primera que a esta concepción fisiopatológica le da un corte clínico fue la doctora Fried, y ella dice, bueno, esto lo vamos a traducir en un diagnóstico clínico, y elabora una serie de dominios, como ustedes ya saben, donde evalúa fuerza prensil, velocidad de la marcha, pérdida de peso, la reducción de la actividad física, y esos dominios van siendo cierto score que determina si el paciente presenta fragilidad o no. Ese fue el primer, digamos, intento de traducirlo a un diagnóstico clínico. Bueno, sarcopenia sabemos que no es solamente la reducción del volumen del músculo, sino también de su fuerza, pero es uno de los parámetros importantes a evaluar. La marcha es el paradigma, tal vez, que muestra la fragilidad de una persona. Ustedes saben que para marchar es un proceso muy complejo. Estamos 2 años de nuestra vida para aprender a caminar, casi lo mismo que para hablar. O sea que es una actividad compleja. Requiere del concierto de varios sistemas: la vista, el equilibrio, los músculos, el aparato osteoarticular, la actividad del cerebelo. Entonces, esa buena comunicación de todos esos sistemas da una buena marcha. Cuando una persona empieza a tener fragilidad, empieza a haber una mala comunicación de sistemas, que es justamente lo que genera el inicio de la fragilidad, y eso se traduce en que la persona tiene una mala marcha, o una marcha más lenta. Así que es un buen marcador de que se está instalando una fragilidad. Es otro de los parámetros que se puede evaluar. La fuerza prensil, como dije antes, en el ergómetro, hasta que ustedes saben que tomar los criterios de Linda Fried lleva bastante tiempo. Entonces se diseñó una escala mucho más validada, incluso en la nefrología también, mucho más rápida para que la persona que está en el consultorio pueda validar con más velocidad el estado de fragilidad de la persona, y se creó la escala de fragilidad clínica, que se compone de 9 instancias. Las 3 primeras son grados de robustez, las 2 últimas son terminalidad, o sea, personas que tienen una expectativa de vida menor a 6 meses o menos. O sea que fragilidad en sí está ponderada con los dominios que van del 4 al 7, y que son desde el que se llama prefrágil o vulnerable hasta personas que van teniendo formas severas de fragilidad. Este es un instrumento que es muy útil utilizarlo cuando uno ve un paciente renal, porque, como dije antes, aparte del diagnóstico nefrológico, del diagnóstico clínico, le damos una valoración rápidamente de en qué grado de fragilidad se encuentra. También recordemos, esto lo hemos aprendido de los geriatras, no confundir
la fragilidad con la comorbilidad y con la discapacidad. Recordemos que la fragilidad es una entidad a la cual se llega al diagnóstico, como dijimos, por criterios ya establecidos como los de Fried, como la escala de fragilidad clínica, mientras que la comorbilidad es la presencia en el paciente de 4 o más enfermedades crónicas de impacto sistémico, pero una persona puede ser comórbida y no frágil. Así que eso recordémoslo, ¿de acuerdo? Y también está el tema de la discapacidad, que implica haber perdido al menos una de las actividades, las capacidades para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Bañarse, comer, digamos, vestirse, manejar dinero, viajar, ya sean las que son en sí actividades propias o las instrumentales, ¿no es cierto? Las dos. Eso es una discapacidad, haber perdido alguna de esas capacidades. Tampoco es lo mismo que comorbilidad y que fragilidad. Por ejemplo, estas son las actividades de la vida diaria, estas son las instrumentales, no hablar por teléfono, hacer las compras, poder viajar, manejar la medicación. Si yo tengo alguna alteración de alguna de estas capacidades, ya presento una discapacidad, pero esto no quiere decir que sea frágil. Por ejemplo, fíjense, este es un atleta que es un no vidente, es un discapacitado, pero no es frágil. Y este es un anciano que hace todas las cosas que tiene en su vida cotidiana, o sea, no tiene discapacidad, pero uno ya ve el uso del bastón y el tipo de marcha hacia adelante, que es una marcha patológica, es un paciente frágil. O sea, no son lo mismo. Pero ¿por qué viene la confusión incluso en la literatura? Porque sí están concatenados. En general, una persona que tiene mucha comorbilidad termina fragilizándose y la fragilidad lo termina discapacitando. Entonces, por eso es que hay cierta confusión a veces con los términos y los diagnósticos, porque se suelen solapar. Es decir, mucha gente va a estar acá, sumando discapacidad, fragilidad y comorbilidad. Pero es importante hacer la distinción por lo que ahora voy a comentar. Bien, y acá entramos ya de lleno en lo nefrológico. Fíjense la estrecha relación que tiene la fragilidad con la nefropatía. La fragilidad en la población general tiene una prevalencia del 7%. Cuando voy a los pacientes nefrópatas no dialíticos, 14%, se duplica. Y cuando voy a los pacientes dialíticos, se va a un 42%. O sea, es muy frecuente encontrarse frágiles en la población dialítica. Exactamente, eso es. Y esto no es casualidad. ¿Qué ocurre? La fragilidad, vimos, es un estado inflamatorio crónico. La nefropatía crónica es un estado inflamatorio crónico. O sea que es la suma de dos inflamaciones que se retroalimentan mutuamente. Es decir, un nefrópata puede fácilmente llegar a fragilizarse y un frágil, que su vejez va a pasar a ser, su vejez va a pasar a ser ya una vejez patológica o senescencia, va a empeorar la evolución de la nefropatía. Entonces genera un círculo donde finalmente los nefrópatas tienen alta prevalencia de fragilidad. Bien, ¿qué importancia tienen en separar el nefrópata frágil de no frágil? Podemos considerarlos dos entidades distintas, lo que se llamaría la nefropatía crónica pura y la nefropatía senescente. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son nefrópatas, o sea, los dos van a tener, por ejemplo, una alteración en su filtrado, van a tener una alteración en su sedimento urinario, una alteración en su ecografía, pero la gran diferencia es que el nefrópata crónico no es frágil y el senescente sí lo es, y al ser frágil yo entonces tengo dos problemas y mi tratamiento va a cambiar en dos aspectos, como lo voy a comentar a continuación. Uno es que no puedo tratar solo lo renal, tengo que tratar también la fragilidad, porque si no el paciente se me deteriora, aunque yo haga todo lo nefrológico perfecto. Y el segundo tema es que mi tratamiento nefrológico puede requerir cambios porque estoy manejando un paciente frágil. Y eso es lo que voy a explicar ahora a continuación. Y por supuesto, los nefrópatas senescentes son personas que requieren más frecuencia en sus controles y tienen peor pronóstico que los nefrópatas puros. Bien, antes de entrar al tema de la diálisis, voy a hacer un comentario con la prediálisis.
lo que dije anteriormente. Ustedes saben que nosotros manejamos objetivos o targets con el paciente renal crónico. Por ejemplo, buscamos hematocritos que lleguen a estar entre 33 y 36, buscamos proteinurias que sean menores a medio gramo, buscamos que la persona tenga dieta hipoproteica, 0.8 gramos kilo día de proteínas por día, que sea una dieta hiposódica, o sea, menor a 4 gramos día, buscamos que si es un diabético su hemoglobina glicosilada sea menor a 6, buscamos también que su tensión arterial esté por lo menos, si no es un diabético, en 130, 80 como alto, como máximo de cifras sistodiastólicas. Bien, una serie de objetivos que si nosotros los conseguimos, sabemos que estamos haciendo nefroprevención. Bueno, ¿qué ocurre si ese nefrópata es un frágil? O sea, es un nefrópata senescente. Puede pasar que no tolere mis targets. Es decir, que por yo querer conseguir esa tensión arterial, el paciente se hipotense. Por yo querer conseguir esa dieta, el paciente se ponga sarcopénico, o que se ponga hipovolémico y también se hipotense, se confunda, se caiga. Si por buscar ese target de hemoglobina glicosilada también haga hipoglucemias. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo veo que mi paciente nefrópata frágil no tolera los targets clásicos, no me tengo que empecinar en buscarlos, sino entender que mis targets van a ser más laxos. O sea, soy más permisivo. Ojo que permisivo no es lo mismo que no tener targets, es decir, no tener ningún tipo de objetivo, no. Significa que voy a correr un poco los objetivos, supongamos, sé que los hematocritos por ahí debieran ser un poco más altos, porque ese paciente si no se confunde o se afecta cognitivamente, usted busca hematocritos de 36 o de 38, no de 35 o de 34. Busco cifras tensionales que puedan llegar a tolerarse hasta 150-80, porque sé que si está un poco más hipotenso se fragiliza. También por ahí la dieta pasa a ser normosódica, no hiposódica. La dieta pasa a ser normoproteica, no hipoproteica, porque se pone sarcopénico. Normoproteica sería 1 gramo kilo día de proteínas. También puedo notar que cuando le doy los medicamentos antiproteinúricos, la persona se pone, ustedes saben que ante cualquier sartán o pril, algunos de estos pacientes se pone hiponatrémico, hipercalémico, se hipotensa. Entonces yo digo, bueno, mi target no es medio gramo, es hasta 1 gramo o menos de proteinuria, porque sé cuando pongo esos fármacos el paciente se descompensa. ¿Me explico? Entonces, soy más laxo con los targets, aunque los conservo los objetivos. No es que no monitoreo al paciente o no le busco un objetivo. ¿Está bien? Bueno, ese mismo concepto pasa a la diálisis y entonces vamos a encontrar que nosotros nos vamos a encontrar que tenemos 4 ofertas dialíticas cuando el paciente es un paciente frágil. Cuando el paciente está valorado en su fragilidad, porque puede ser robusto, es un paciente anciano. Voy a presentar las modalidades primero. Tenemos 4 modalidades dialíticas. Perdón. La convencional es los famosos hemodiálisis trisemanal, 4 horas y media, 5 horas, KTB equilibrado 1.2. O KTB no equilibrado 1.4. La incremental es el mismo objetivo, pero tomo en cuenta lo que orina el paciente. Entonces, lo que no alcanzo con la diuresis del paciente, lo completo con la diálisis. Ahí no se usa el KTB como se usa el estándar KTB, que es otra fórmula. No se usa el KTB de Gauge. Y paliativa, descrita por los canadienses, que es cuando yo dializo al paciente solo por confort. El paciente es un paciente ya con muy mal pronóstico, no está todavía para suspender la diálisis porque está lúcido, quiere seguir viviendo, no quiere que lo dejen de dializar, pero yo sé que ya el paciente tiene un pronóstico menor a 6 meses. ¿Qué se hace? Se lo dializa sin sacar laboratorios, ni KTB, ni nada. Se lo dializa para que no tenga disnea ni picazón. Por prurito y por congestión pulmonar. ¿De acuerdo? Y por supuesto llega un punto en que pasa a un tratamiento de variación convencional sin diálisis, ¿no? Ante su agravamiento. Y después está la diálisis funcional, que es el concepto nuevo.
Estos ya estaban descritos anteriormente. La diálisis funcional, y que es el corazón del estudio que les comenté al principio. ¿Cuál es? El paciente frágil que no tolera, cuando yo le quiero hacer convencional o incremental, no lo tolera. Se hipotensa, no llega a completar la sesión, la completa, pero después al día está todo el día acostado, reponiéndose para poder dializar al otro día, o sea, no tiene calidad de vida, pese a que yo hice todo lo que tengo que hacer. Perfil de ultrafiltración dialítico, buen manejo del peso seco, buen hematocrito, uno hace todo lo que tiene que hacer, el paciente igual no tiene el resto físico para soportar la sesión. Bueno, ese paciente, lo que uno puede hacer es hacer una diálisis, lo llamamos funcional. ¿Qué quiere decir funcional? Que uno busca que el paciente esté bien funcionalmente, es decir, que tenga su buen potasio, su buen sodio, que pueda deambular, que pueda hacer sus cosas, aunque no llegue al KTB objetivo clásico. ¿Me explico? No busco KTB. Lo mido igual, trato de que sea el mejor, pero no me preocupa que no llegue a 1.2 mientras él esté bien y sus laboratorios bien. O sea, no tiene que estar anémico, ni hipercalémico, ni hiponatremico. O sea, todo de la urea tiene que ser menor a 200, para eso lo dializo, pero no me ensaño, o sea, es lo mismo que con la prediálisis, no me ensaño en un objetivo de KTB, sino que me centralizo en que él esté bien clínicamente y sus laboratorios. Ese es mi objetivo de diálisis. Si lo consigo con 3 horas de diálisis, perfecto. Porque lo escorí me da, como dije, de 3 a 1, entre 3 y 1, pero es un anúrico. Como es anúrico, no puedo hacer incremental, porque el incremental precisa la diuresis residual. Entonces, ese paciente es candidato a diálisis convencional, la que todos conocemos. Si el robusto orina mucho, puedo ver cuánto tiene de depuración propia y hacerle lo que le falta con diálisis, que sería el concepto de la diálisis incremental. Como dije antes, no se usa el KTB de Gotch, sino que se usa el estándar KTB como objetivo. Hay calculadores en internet que si uno le carga la urea prediálisis, la urea postdiálisis, la urea urinaria de 24 horas, con todos esos datos, el peso del paciente, dice si está bien escoreado. Generalmente el score del estándar KTB es de 2.1 a 2.2, el valor normal. Pero si el paciente es frágil, yo voy a intentar en principio hacer lo que haría con un no frágil, pero si veo que no lo soporta, lo entiendo y paso a darle una diálisis funcional. Perdón, que los que le dije antes. Y después tengo el paciente muy frágil, que es un paciente que puede, al revés, con él intento hacer la diálisis funcional y si no la tolera, lo paso a diálisis paliativa. Dijimos, buscamos confort, nada más. Pues somos un paciente de baja expectativa de vida. ¿De acuerdo? Bien, acá simplemente avisarles para que a que le interese profundizar en fragilidad y riñón. Tenemos esta obra recientemente editada, donde la fragilidad se analiza desde toda la nefrología. Es decir, diálisis, trasplante, renal crónico no dialítico, agudo. Así que les comento para que sepan que existe el material. Bien, entonces, conclusión. La fragilidad es un marcador clínico muy importante y validado que tenemos que registrarlo. O sea, los pacientes nuestros tienen que tener evaluada la fragilidad. Es muy importante que lo empecemos a consignar. ¿Por qué? Porque es sencillo de tomar y está validado su relación con lo pronóstico. Pero aparte a nosotros como nefrólogos nos ayuda a tomar decisiones, como vimos recién. Es decir, tanto en el manejo predialítico como dialítico, el conocer el grado de fragilidad de mi paciente me permite, digamos, en mi estrategia de tratamiento, me permite saber dónde puedo ubicar como alternativa terapéutica al paciente según su estado de fragilidad. Y por supuesto también monitorear si esa fragilidad empeora o no. Bueno, perdón, la siguiente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Una preguntita nomás. La diálisis paliativa y el manejo paliativo sobre vida.
¿Y cuál sería la diferencia aparte de colocarlo en una máquina? Correcto. Bueno, ustedes saben que para muchos paliativistas no están de acuerdo con el concepto de diálisis paliativa. Consideran que diálisis ya es como una cosa muy intrusiva. El tema es que a veces los pacientes son más complejos que la teoría. Entonces uno a veces encuentra gente que está en situación terminal, pero no quiere dejar de dializar, y está lúcida. Entonces uno no puede de un plumazo decir, no, usted no dializa más. Porque la persona quiere seguir viviendo. No por eso, pero él quiere seguir viviendo. Lo que yo creo es lo siguiente. Uno ahí hace la diálisis paliativa y la verdad es que el paciente llega un momento que pide no dializar más. Ni siquiera hace falta pedírselo. Porque él mismo se va dando cuenta de su deterioro y ya empieza a ver que la diálisis no le aporta beneficio porque él se siente mal incluso dializando. Entonces, más que uno tratar de presionar para que deje de dializar, que lo único que va a conseguir es un conflicto con él y con su familia. Más que hacer eso, uno dice, bueno, hacemos diálisis paliativa y dejo que actúe la realidad y que él mismo vaya entendiendo que esto está siendo fútil. Y solo el paciente y la familia lo quieren a pedir. Y entonces hay cero conflicto. Uno trata de presionar. Ustedes saben que en el paciente terminal un mecanismo psicológico de adaptación es la negación. La negación es imposible de quebrar porque se basa en pensamiento mágico. Entonces, pero también es un sistema psicológico de defensa que se agota. Entonces, más que ir contra esa muralla a embestir, hay que esperar que la muralla se caiga sola. Y cuando ya se empezó a derrumbar, uno la atraviesa. ¿Me explico? Entonces, mi consejo es, porque lo hemos visto en algunos paciente terminal, que no quiere dejar de dializar porque quiere seguir y está lúcido y quiere seguir, aunque sea viviendo y compartiendo tiempo con su familia. Uno dice, bueno, lo pasamos a diálisis paliativa y que el tiempo vaya actuando. Y va a llegar un momento que el deterioro va a ser importante y la persona misma o la familia van a pedir que, porque uno ya le va hablando y le va diciendo, mire que va a llegar un momento en que ya ni siquiera la diálisis lo va a ayudar y tendríamos que pensar en una paliación convencional. Ese mensaje que uno le dio en un momento que no fue comprado, no se fue, está en la cabeza y se empieza a activar cuando van viendo la situación de deterioro y siempre va a suceder, acuérdense, que al revés, se lo van a venir a pedir. Y entonces no hay ningún tipo de conflicto. Muchas gracias, doctor. Al contrario, un gusto.